Fíjense que el 24% de los centros encuestados reportaron que sí había limitaciones francas para el acceso a las personas discapacitadas. Esto es un dato importante y quizás dentro de este grupo se encuentren personas, por supuesto, de mayor riesgo para complicación si se adquiere la COVID-19. Entonces es un dato importante a manejar, a entender y a trabajar. La que sigue. Bueno, un dato muy positivo en relación a cuando se preguntó si había algún tipo de discriminación cuando las personas acudían al centro de vacunación, 98.5% reportó que no. Decimos que es un dato positivo, pero cuando hablamos de la no discriminación, por supuesto queremos ahí ver el 100%, pero en líneas generales, por supuesto, es un muy buen dato. La que sigue. Acceso y transporte, 21.9% de estos centros, de las personas que asisten a los centros, comunicaban que el acceso era difícil a través del transporte público. 78% un acceso sencillo, pero bueno, este 21% son datos importantes porque el centro de salud debe quedar en un lugar cercano y el acceso debería ser universal, un adecuado y fácil acceso para obtener la vacuna. ¿Que sí? Aquí, bueno, servicios públicos, vamos a ver el dato que quizás por supuesto refleja la situación general de los servicios públicos del país, y cuando vemos agua en los centros de vacunación, solo el 57% reportaba suministro continuo de agua en el centro asistencial, una situación, bueno, que refleja no nada más ambulatorios, sino los hospitales de todo el país. Y cuando hablamos de electricidad, solo el 71.47% refería a tener un servicio continuo de electricidad. Son datos importantes y, como decimos, reflejo de lo que estamos viviendo todos. ¿La que sí? Insumos de bioseguridad dentro del centro de vacunación, y aquí nos referimos al uso de la mascarilla o tapabocas, y fíjense que solo 68.7% refería que sí tenía disponibilidad o usaba mascarilla en el centro de salud. Esto es un dato muy serio en el contexto pandémico que aún estamos, con reportes de aumentos recientes en número de casos. Y si hablamos del uso de guantes, solo 57.7% de los ambulatorios tenían disponibilidad de guantes. La que sí. Este dato va muy unido al anterior y estamos hablando de insumos de higiene, pero básicamente nos referimos a higiene o lavado de manos. Y así sabemos que solo 52% de los centros de vacunación tenían acceso o disponibilidad a uso de gel. Bueno, decimos ahí gel desinfectante, pero estamos hablando de soluciones alcoholadas con gel que pueden ser de utilidad a la hora de la vacunación masiva, son de utilidad de hecho. Pero fíjense que acá al lado, el uso de jabón solo era de 36.6% en los centros de vacunación. Y bueno, y atado a la disponibilidad del agua. No es un sustituto el uso de gel alcoholado versus el lavado de manos. Cualquier trabajador de la salud que esté atendiendo pacientes puede usar perfectamente el alcohol gel, pero cuando llegue debe lavarse las manos con agua y jabón, y después al menos de cada 5 pacientes en el que utilizó alcohol gel debe lavarse las manos con agua y jabón. Por esta razón, este es un dato muy relevante. La que sigue. En relación, la que sigue. En relación a, digamos, y digo la que sigue y pasamos esa lámina porque entendemos que en la anterior probablemente hubo un malentendido en relación a la pregunta realizada. Y esta es una de las preguntas más importantes y que vemos en los datos que nos mostró el doctor Castro en relación a las causas por las cuales las personas no se vacunaban, y decían que muchas de ellas sentían temor o no querían vacunarse. Y fíjense que este dato nos muestra que en los ambulatorios solo 54% de ellos daba alguna información en relación a eventos adversos o a dónde dirigirse si se presentan eventos adversos. Entonces, dar este dato muy importante para la seguridad de las personas al momento de vacunarse. 45% no ofrecía ningún tipo de información. La que sigue. En relación a las alergias o alguna otra condición, este dato es importante, solo
y ahorita hablando de segundas dosis o refuerzo, hay que preguntar si hubo algún evento adverso serio después de la primera dosis de la vacuna o si hay alguna condición que hace que realmente y afortunadamente son muy pocas, que haya que diferir o tener alguna precaución al momento de la vacunación. Fíjense que 57 solo, el 50%, casi 51% de los ambulatorios hacían, digamos, esta pregunta, y desde el punto de vista de seguridad para las personas que van a buscar la vacuna es un dato muy importante. Y aquí en adelante el doctor Nieves con más información. ¿Cuál es la reina cuando estaba en el jubileo con la cosa? Bueno, primero agradecerle una vez más la presencia. Vamos a seguir con la información sobre los centros de vacunación y la encuesta que se le hizo a las personas que acuden a estos centros. Fíjense ustedes, cuando hablamos de las normas y distanciamiento social y las citas, el 71% de las personas acuden al centro de vacunación sin cita. Eso es parte bueno, porque bueno, la gente ya no tiene que estar metiéndose en la página tal y cual, pero no, si no se lleva el control exacto de cuántas personas están llegando sin cita o no están preparadas para ese contingente de personas que puede llegar, puede en un momento decir, se acabaron las vacunas. Entonces es una oportunidad perdida. Entonces por eso es importante respetar lo de la cita, pero la gente, fíjense, 71.7 acudió sin cita. Y cuando se le pregunta si había distanciamiento físico, el 53.45 reconoció que no había distanciamiento. Claro, probablemente asociado al dato anterior, si está llegando un grupo de personas que no está programada por la página para ir a recibir la vacuna, no hay lugares adecuados donde recibirlo, como ya vimos con lo que presentó la doctora María Graciela López, pues evidentemente no se va a poder cumplir el distanciamiento físico, que debe ser entre 1.5 a 2 metros. Próxima. El promedio de vacunas diarias suministradas, fíjense ustedes, que ha ido descendiendo progresivamente al mes de abril, probablemente en parte porque ya tenemos un 75% de por lo menos una dosis. Mucha gente dice, bueno, con una dosis me siento cómodo, porque hay poca información, porque para poder decir que yo estoy realmente inmunizado necesito al menos las 2 dosis, que son las vacunas que se están utilizando en Venezuela. Y también a medida que más gente se va vacunando, por supuesto ya va a ir disminuyendo la cantidad de personas que va llegando a los centros de vacunación. Y en cuanto a la disponibilidad, el 94.3% básicamente la vacuna Sinopharm, que es la denominada una de las vacunas chinas, el 72.9% fue la Sputnik 5, la rusa, y la Abdala estaba presente más o menos en 1.22.26, pero en la menor cantidad posible, y las otras, por supuesto, que no las tenemos acá en Venezuela, pero algunos que otros iban diciendo, bueno, yo vine a poner esta, pero viajé a los Estados Unidos y me puse alguna otra que no están dentro del esquema de vacunación venezolano. Próxima. Y el certificado, afortunadamente, de vacunación, sí lo están entregando en un 98.8%, la persona la vacuna y le dan su certificado. En algunos lugares se presenta el problema de que al principio se estaba dando, se lo quedaba el centro de vacunación y se lo entregaban cuando usted cumplía la segunda dosis. Eso también no es muy adecuado, porque si la persona no puede volver al mismo centro de vacunación a ponerse la segunda o tercera dosis, se va a quedar sin su carnet. Entonces, lo ideal es que se lo entreguen la primera dosis, usted lo lleva para la segunda y así sucesivamente, pero en algunos centros, lo puedo porque me pasó por experiencia propia, cuando nos vacunaron en el hospital ortopédico infantil, no nos entregaron el carnet, sino que había que volver dentro de 2 meses y era donde lo entregaron y mucha gente se quedó sin su vacuna. Próxima. Y la evaluación de los efectos post vacuna, así como debemos averiguar y preguntar a las personas si tienen alguna alergia, si han tenido algún evento durante una vacunación, porque no es solamente por la vacuna, también la gente se pone muy nerviosa y puede desmayarse por el susto, que ha pasado, así ha pasado con BPH en muchos lugares. Entonces también hay que preguntar y explicarle a la gente si tiene dónde reportar algún evento adverso para poderlo cuantificar, y en el 78.87% de los casos no hay, en aquel lado no hay tiempo de evaluación. Supone que yo debo poner la vacuna y esperar un tiempo determinado, observar a las personas que vacuné para ver si tienen alguna reacción. Eso no sucede en el 78% de los casos. Apenas fíjense ustedes, en el 9.52 esperan unos 10 minutos
pero el problema es que si son lugares no adecuados, no hay camilla, ni siquiera silla para sentarse, mal puedo yo ver cómo evaluar esos pacientes posteriores. Y si hay una sala de espera para evaluar en efecto post vacuna, el 77% que coincide casi con el otro, porque no hay tiempo de evaluación, no tienen un lugar donde evaluar a la persona posterior a la administración de la vacuna. Próxima. Centros de vacunación que están colocando dosis de refuerzo. En casi todos, afortunadamente, se están colocando las dosis de refuerzo. La gente lleva su carnet y le dicen qué número le toca, la tercera se la están colocando y no, dicen que en un 8.38%, que no es despreciable, pero lo importante es que la gran mayoría sí se están colocando las terceras dosis. Próxima. Y cuando vemos los centros de vacunación según el número de puestos, fíjense ustedes que un solo puesto, o sea que es poco eficiente el centro de vacunación, es el 47.34. De lo que estamos abogando es porque hayan igual centro de vacunación, pero que hayan muchos más puestos de vacunación para que la gente primero se mueva más rápido y poder abarcar mucho más. Fíjense ustedes, el de 3 a 10 puestos un 22%, de 11 a 25 puestos apenas un 1.81, entonces ahí tendría que el Ministerio Popular de la Salud hacer un mea culpa y revisar que los lugares donde se vacunan pues tengan varios puestos para poder que la gente primero se mueva más rápido y poder abarcar mayor cantidad de personas. Próxima. Y en la evaluación también se hizo el trato, porque eso es importante, donde yo voy, que me sienta tratado de una manera adecuada, más o menos el 65.8% calificó que más o menos. Afortunadamente, un 2.7 dijo que la atención fue muy mala, fíjense ustedes como buena y excelente, 19 y 12, pero es un dato también importante porque la gente tiene que sentirse cómoda, ir a un lugar adecuado y que además le hagan un trato humano, ¿no? Básicamente. Próxima. Igual aquí vemos cuando se preguntó sobre la limpieza del centro de salud, el 78.5 calificó entre sucio. Un 4.8% consideró que el lugar de vacunación es muy sucio, un 18.2% limpio y apenas un 8.6% dijo que estaba limpio, que no se justifica, porque si yo llego a un lugar y veo el lugar sucio, con la misma agarro y me voy, y eso sucede. Sobre todo las mamás que lleven niños, primero ven a la gente sin la mascarilla, no están haciendo el distanciamiento físico. De paso, está sucio el lugar, lo más probable es que la gente después que espera un ratito y medio vea el ambiente, pues se vaya y eso nos influye también en el número de personas que puedan estar asistiendo al centro de vacunación. Próximo. Claro, eso va de la mano, que no hay agua, que no hay electricidad, entonces no se puede hacer y así como no hay insumos de medicamentos en la emergencia de los hospitales, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, pues imagínense que haya jabón, agua, desinfectante, cloro, una cantidad de cosas. Y en cuanto al personal trabajando en los centros de vacunación, fíjense ustedes cómo enfermeras no había en los centros de vacunación 4.46. Eso produce cierto temor, porque yo pregunto, ¿usted qué? Médico, enfermera, me dice, no, a lo mejor estoy entrenado, pero como no me lo dicen, me da temor de que esta persona me ponga la vacuna, porque el poner vacuna no es nomás pinchar una naranja como la gente aprende en su casa, tiene una técnica para no agarrar un vaso en el lugar adecuado, una cantidad de cosas. Médicos, 35.42, no estaba presente en el anaranjado el médico, no necesariamente el médico tiene que estar presente, pero eso le da cierta seguridad a las personas que haya por lo menos un médico, a lo mejor no vacunando, pero sí en el ambiente como supervisando qué está haciendo el personal. Registradores, asistentes de organización, pues hay más o menos, pero básicamente enfermería y médicos, afortunadamente las enfermeras, que son los quienes llevan básicamente la administración de la vacuna en Venezuela, estaba presente en el 84 punto tanto por ciento. Próxima. Y como conclusiones, no sé si las quiere dar tú, las vamos a ver. Ok, fíjense ustedes, presentamos la herramienta de monitoreo, como ya explicó el doctor Castro, con una evaluación cualitativa del desempeño de los centros dado por las personas que acudieron a ese centro de vacunación. Hay una tendencia a la disminución de las personas acudiendo multifactorial, pero probablemente sea porque ya hemos ido vacunando por lo menos el 60% de la población con 2 dosis. Se ha reportado un 10% de los centros sin disponibilidad de vacunas en abril 2022, eso es muy importante. Es 10%, pero no despreciable, porque a lo mejor a usted le toca ese 10% y perdió el chance de vacunarse. Tiene que reprogramar la ida, buscar el pasaje, que no está fácil en Venezuela, para trasladarse. Hay tendencia a la disminución de los centros móviles. Estamos yendo, refirió la gente, a los grandes centros,
pero eso significa que yo tengo que trasladarme, mientras que a centros como los CDI, que sabemos que entonces tenemos el problema de que están yendo gente a consultar por el COVID u otra patología y se cruzan con la gente que a lo mejor está sana y lo que vas a protegerse con la vacuna, y eso puede ser un factor que va en contra del actual plan de vacunación. 49% de los centros de vacunación son unidades de salud ambulatorias, 63% de los centros de vacunación trabajan 4 horas, y ya muchísima gente empezó a hacer trabajo presencial. Entonces, en esas 4 horas que usted está trabajando, esas 6, 8 horas, cuando usted tiene la disponibilidad, ya el centro no tiene la apertura para que usted ingrese y se pueda vacunar. El 54% hacen espera en forma inadecuada, y hay que pensar en los niños que lo van a vacunar y en los adultos mayores que son muy frágiles. Entonces, si les toca una PPSO como la que hoy, o en su defecto empezó a llover como en estos días, la gente agarra para su casa y se pierde esas horas. Yo vi gente como colapsó en el centro de vacunación que está en el IFA, en el Fuente Tiuna. Los viejitos caían como pajaritos porque tenían 3 y 4 horas sin una silla, a veces iban con un acompañante que les pudiera surtir, o por lo menos estar pendiente del centro de salud de asistencia a esos grupos de personas frágiles, el agua, la mascarilla y una cantidad de cosas. 33% dice que no tiene agua, como toda Venezuela, como los hospitales, y también el problema de la luz, sin electricidad. Y sin electricidad la gente no puede trabajar. En el hospital de niños estaba el centro de vacunación en un 4º piso, había gente que no había ascensor, no podían subir. Afortunadamente, por lo menos en el hospital de niños lo pusieron en planta baja, pero hay lugares como el ministerio que tiene que subir al piso 4, y hay gente que no, si no hay ascensor, no puede llegar. Los insumos básicos como la mascarilla faltan en un 26% y los guantes 44%. Toda persona que administre vacuna debe tener unos guantes, porque entonces además no hay agua, no hay alcohol gel, no tengo guantes, entonces te vacuno a ti, cuando vengo a ver ya las manos que me están tocando. Entonces eso es importante, y eso también la gente se fija. El 8% de los centros evaluados reportan no están colocando dosis de refuerzo. No es tan importante, pero sí hay que tomarlo en cuenta, y 54% de los pacientes refieren no tener información sobre cómo o dónde ir a reportar si tiene algún efecto adverso. Además, a la gente hay que explicarle cuáles pudieran ser los efectos adversos de la vacuna, para que cuando llegue a su casa, si presenta alguna sintomatología, sepa que puede ser por la vacuna. Además, saber a dónde llamar o a dónde ir para reportar eso. Eso es importantísimo. El efecto supuestamente atribuido a vacunas e inmunizaciones, porque eso además da una pauta si hay que hacer alguna intervención, o bueno, si son efectos muy leves y no es muy alta la porcentaje de la población, entonces no se debe hacer nada, pero sí es importante estar pendiente de eso. Bueno, creo que podemos dedicar quizás 5 minutos a algunas preguntas específicas sobre la metodología. Mariana. A ver, doctor, yo quisiera saber si 45% es un número bueno, porque yo recuerdo que el reporte de febrero-marzo, usted daba más o menos una cifra y decía que no era lo ideal. Y saber cuál es el estatus actual del COVID en Venezuela, porque se han reportado varias personas otra vez con esto, pero se asegura, bueno, desde los expertos en salud, que no es una nueva ola de COVID. Fíjate, las metas de vacunación en general son muy exigentes en el mundo entero. Es decir, para una enfermedad como esta, tú deberías estar, para sentirte tranquilo con la vacunación, cercano al 80%. Entonces, estamos lejos de eso todavía. Creo que tenemos que mirar de ahora en adelante el porcentaje de personas con 3 dosis de vacuna, que es la protección real. En diciembre del año pasado eran 2 vacunas, y ese porcentaje ha ido subiendo. Para llegar a 3 tienes que tener 2 primero. Es una cosa como obvio. A veces no es fácil entender estos números, pero creo que, para ser lo más honesto posible, Venezuela está en un punto medio de la región. No es de los peores, tampoco es de los mejores, pero sí tenemos que avanzar. Y nuestra sensación viendo estos resultados es que estamos en una fase de estabilidad que no ha aumentado. Tienes que aumentar la vacunación, hay que hacer un esfuerzo importante por mayor cantidad de gente recibir tercera dosis. Entonces no estamos contentos, pero por encima de eso aquí hay un tema de fondo, que es que estos datos no son accesibles si no es por una metodología de encuesta, que bueno, puede tener errores como puede tener todo. Lo ideal es que tú tuvieras una información oficial que dijera exactamente cuántas personas están vacunadas por municipio, por estado, por edades, por grupos, por etcétera, etcétera, que lamentablemente no tenemos. Esta es una metodología
encuestal, que es una metodología auxiliar a tener la información oficial que en realidad no la tenemos. En relación a la pregunta de la situación actual de Venezuela, depende cómo lo mires. Si tú miras los datos oficiales, que son los datos de PCR, estamos en una suerte de estabilidad baja. ¿Okay? Pocos casos, cerró la semana de ayer con 273 casos, veníamos de 263 casos la semana pasada, pero empiezas a notar ruido social en el área metropolitana de Caracas al menos. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente se hace una prueba en un centro que no tiene nada que ver con el ministerio, por su lado, sale un antígeno positivo y se va para su casa. Entonces, está pasando algo, en las emergencias acuden personas pero regresan a su casa porque son enfermedades leves. Yo creo que estamos aumentando la transmisión en Caracas, al menos en este momento, por la información que tengo de todos los colegas, que no se ve reflejada en los datos oficiales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se hace la prueba por su lado y ni notifica al ministerio ni nada. Entonces, tenemos que estar pendientes y tenemos que insistir en las medidas de prevención. Entre este momento, que estamos en esta situación de que parece que sí, pero parece que no, y una transmisión importante, pueden pasar días o pocas semanas. Entonces, la única forma de evitar que esto siga avanzando es mantener el uso de la mascarilla, las normas que ya conocemos desde hace 3 años. La región está aumentando los casos. Cuando hablo de región, la región de las Américas. Y esto es el coletazo de Omicron 2. Omicron 1 la tuvimos en enero. Y Omicron 2 que se inició en China y viene moviéndose al resto del mundo. Entonces, la amenaza de una nueva onda pandémica está a la vuelta de la esquina. ¿Que hay una situación de control en Venezuela en este momento? No es esa la situación. Hay casos moviéndose, pero mi sensación, por lo que estamos viendo, es que esto puede escalar a la siguiente onda pandémica en el país. Doctor, hola, buen día. Bueno, me preguntaba más o menos dirigida a eso que usted acaba de decir. En cuanto a las estimaciones, el uso del tapabocas, o sea, vemos que hay conciertos, aglomeración de personas en restaurantes y en cualquier cantidad de sitios cerrados y casi nadie respeta ya la norma ni del distanciamiento ni del tapabocas. ¿En qué estatus está eso? O sea, se pudiese pensar que a un corto o mediano plazo la mascarilla desaparezca. Y lo otro, quisiera que me precisara el sonido sobre si hay o no fallas en cuanto a las vacunas en los centros de vacunación, y en la misma respuesta, ¿cuál es el motivo entonces por el cual las personas no asisten a continuar el protocolo? Gracias. En relación a la mascarilla, yo voy a ser tajante. No estamos en el momento de quitar el uso de mascarilla. Yo creo que ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, para ser honesto. Una cosa es lo que dicen los gobiernos que hay que hacer, otra cosa es lo que quiere la gente hacer y otra cosa es lo que técnicamente hay que hacer. Entonces, la mayoría de las personas relacionadas con el mundo de las enfermedades transmisibles pensamos que mientras haya transmisión de COVID en el mundo, tenemos que seguir utilizando mascarillas. Yo creo que salirnos de ahí es buscarle 5 patas al gato. En relación a la disponibilidad de vacunas, en nuestra encuesta, que es de hace 2 semanas, 8% de los centros, 10% de los centros reportaron que no tenían vacunas en esa semana. ¿Okay? ¿Qué pasa? En la medida de que tú tengas que aumentar la cobertura de vacunas, vas a necesitar mayor cantidad de vacunas en este momento. Y no tenemos información oficial de si ha habido nueva procura de vacunas, es decir, compra de nuevas vacunas, porque las vacunas que usaste ya las usaste. Eso fue COVAX año 2021, estamos en el 2022. Entonces, como no ha habido transparencia en el tema de la procura de vacunas, no sabemos si hay vacunas suficientes, no lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, de cara a esa brecha de tercera vacuna que necesita subir 16% a llevarla a 70%. Estamos hablando de millones de vacunas. Entonces la pregunta, ¿hay esas vacunas en el país? Bueno, es una pregunta para el Ministerio de Salud, que debería ser transparente en relación a eso. Si venimos viendo que hay una merma en la cantidad de gente vacunada, pero eso puede obedecer a un poco a que la gente no tiene claro que tiene que ponerse la tercera vacuna, que la gente está cansada, que la gente no cree en la tercera vacuna. O sea, hay una mezcla de razones por las cuales la gente no se pone la tercera vacuna, y voy a hacer énfasis en que es un tema mundial. Si ven los datos en Norteamérica de tercera vacuna, no llegan a 30%. Entonces, o nosotros no hemos explicado bien que hay que ponerse la tercera vacuna, o la gente no lo ha entendido. El efecto neto es que no estamos llegando a niveles de tercera vacuna necesario para la protección que deberíamos tener. Y eso es un mensaje regional y mundial, no solamente venezolano. Sí, perdón, y además, lo que tú decías, esta
gran afluencia de personas en espacios cerrados o en espacios abiertos que están casi saliéndose por la ventana, si yo tengo un dato que más o menos el 45%, ponle el 50% de la población vacunada, donde hay un grupo de personas, yo tengo que sospechar que la mitad no está vacunado y son susceptibles de contaminarnos o al contrario. Entonces eso es importante, pero la gente hay que decírselo e insistir en eso. Doctor. Y por ahí también va. No, No, sí. doctor, yo quisiera hacer la precisión, si me corrige en lo que fue la explicación de la encuesta, hay un 25% que no ha recibido ninguna de las dos. ¿Qué llamado le puedo hacer para que confíe en este método y que de alguna manera en Venezuela pudiéramos decir que va a bajar el nivel de contagio del COVID-19? Yo creo que las razones por las cuales las vacunas son útiles han estado disponibles al mundo entero. Hoy en día, el que piensa Que la vacuna no es suficiente, no hace el efecto que tiene que tener o eventualmente hace daño, que es el concepto de los antivacunas, bueno, ya ha tenido tiempo de enterarse. Yo creo que en este momento el que no ha querido vacunarse es porque no ha querido vacunarse, pero sí queremos insistir en que la protección producida por la vacuna cada vez nos da números más sólidos y más consistentes. Buena parte del efecto que tuvo Omicron en enero en términos de una baja mortalidad obedece en un 90% a la vacuna. Más allá de la cepa, la variante, entonces ese es un concepto que tenemos que insistir en decirle a la población. Las vacunas protegen contra enfermedad severa, las vacunas no protegen contra infección y es algo que tenemos que subrayar para que la gente acuda a completar su esquema de vacunación. Si usted tiene 2, póngase la segunda. Si tiene 2, póngase la tercera. Ese es el esquema base protector en este momento. Bueno, pero previene COVID prolongado. Por allá vamos a cambiar de... Quería consultarle, luego de todo este tiempo que hemos pasado ya con la pandemia, como bien decía Harley, se han relajado muchas de las medidas, no solamente el uso de mascarillas, sino también por parte de las autoridades, se han relajado muchas medidas. Se continúa con el esquema de supervisión, alerta temprana, intentar detectar casos, y uno de estos con el tema de la viruela del mono, del monkeypox. ¿Hay posibilidades hoy de detectar esos casos, de hacer, hay vigilancia epidemiológica en Venezuela en cuanto a esa materia? Y si tienen información sobre el monkeypox, ¿qué realidad pudiese tocar a Venezuela en este índole? Fíjate, en Venezuela el problema no... Las unidades de vigilancia epidemiológica son los centros de atención primaria de salud a nivel nacional, que siguen funcionando. Hasta donde yo entiendo, la mayoría de esos centros hacen su denuncia semanal. Eso tiene un protocolo que se llama el EPI 15, el EPI 13, etcétera, etcétera. El problema es que esa información no la conocen el resto de la población. O sea, la información en algún momento se detiene en el Ministerio de Salud y no sabemos dónde. Y no se publican boletines epidemiológicos desde el 2015. Estamos a 2021. Entonces, que los médicos tengan la capacidad de diagnosticar clínicamente monkeypox obedece a que sepamos diagnosticarlo. Ahora, que de ahí esa información fluya a través de los sistemas canales del ministerio es otra historia, que es un tema más político-administrativo que de capacidad técnica. Venezuela creo que tiene la misma probabilidad de tener monkeypox que el resto de la región. Ya han detectado casos en algunas partes de la América y nosotros no tenemos una barrera inmune para evitar que entre un paciente con virus y eventualmente ahí empiece a haber transmisión. Ya lo he dicho otras veces, monkeypox no va a tener la diseminación tan rápida que tiene COVID-19. Estamos en espectros diferentes de la transmisión. ¿Que es una preocupación? Sí. ¿Tenemos que tenerla pendiente? Sí. ¿Que hay que vigilarlo? Sí. ¿Que hay que denunciarlo? Sí. Pero obedece a otro orden de magnitudes diferentes COVID-19. Pero sí, creo que Venezuela tiene riesgo, al igual que tiene Colombia, tiene Perú, tiene Ecuador, que son los países de la región, pero en términos de la denuncia y el monitoreo epidemiológico es algo que nos ha preocupado y que hemos dicho, es como la gente dirá, bueno, pues estos doctores sí son fastidiosos, que todas las veces que hablan de lo mismo, pero lo seguiremos diciendo hasta que se cambie esa realidad. Venezuela tiene convenios internacionales firmados que lo obligan a hacer denuncia obligatoria de enfermedades semanalmente, y eso no se está cumpliendo desde el 2015. Insistimos, hasta que eso no pare, lo seguiremos diciendo. Hace 2 meses, con el tema de la dosis de refuerzo, el gobierno recomendó a la población vacunarse con una dosis de refuerzo cada 4 meses. ¿Qué tan seguro es eso? Fíjate, yo creo que técnicamente no tenemos problemas con eso. ¿Okay? Vacunarse a los 4 meses o a los 6
es más o menos lo mismo, para ser honesto. La mayoría del mundo se vacuna cada 6 meses, es la recomendación universal. Eso era como cuando nosotros teníamos 4 horas y media de diferencia. Eso no hace mayor diferencia. Entonces, no es inseguro vacunarse a las 4 meses. Lo que hace es aumentar el número de necesidad de vacunas en el tiempo. O sea, vas a tener que tener más vacunas en menos tiempo. Pero creemos que vacunarse 4 o 6, no vamos a hacer eso una discusión técnica. Que se vacune la gente con tercera dosis al mes 4, al mes 5 o al mes 6, pero que se vacune. Y en el caso que explicaron que se vacunan cada 4 meses. No, ahí sí no. No hay ninguna información que la gente tiene que estar vacunándose cada 4 meses sistemáticamente. El esquema mundial aceptado son 3 dosis. Si vamos a necesitar una 4ª dosis, todavía está por verse. El mundo no ha decidido, el mundo científico, estoy hablando, de si se justifica una 4ª dosis. Tenemos que ver información, datos, pero no es vacunación cada 4 meses todo el mundo. Eso nadie lo ha dicho. Quizás, no sé si no fue que no se explicó bien, que no se entendió bien, pero el conocimiento universal científico no es vacuna cada 4 meses, sino 2 vacunas y a los 4 a 6 meses refuerzo de vacunas y fin de la historia, por ahora. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, un placer y seguiremos comunicándonos con ustedes.